Vamos a hacer un alto ahí un momentico con las propiedades superficiales. Esto es algo que yo les debía desde hace un principio, la clase de catalizadores. No sé si con ustedes tuve la oportunidad de hablar sobre los catalizadores. ¿Me pueden recordar? A grosso modo, ¿Qué hablamos sobre los catalizadores? ¿Quién se acuerda de algo? Eso fue como en la primera clase. No, la primera clase de nosotros fue de cinéticas, ¿no? me parece que fue la segunda, profe. ¿Qué vimos en la primera clase? ¿Alguien me puede recordar? Que creo que está de... Reacciones catalíticas vimos en la primera semestre. Todo sobre la catálisis y el tipo de reacciones Información que existen. sobre catálisis heterogénea. Ok, pero a ver, ¿estas diapositivas son familiares para ustedes? No, No. No, No. ok. Porque pensé que ya se las había dado. no, profe, como tal, nosotros no hemos hablado de catalizadores. Pues según lo que yo, mis apuntes, no. Listo. Bueno, sí, porque digamos que si hubiéramos así hubiera dado esta clase me hubiera metido un tiro porque yo como así que nunca me hubiera pasado que hubiera pensado que ya les había dado una clase y resulta que no. Nosotros hemos hablado sobre reacciones catalíticas heterogéneas, que fue la primera clase, tipo de reacciones. Después empezamos a hablar le dimos a las isotermas un buen rato. Y ahorita estábamos viendo aplicaciones de las isotermas, pero no hemos hablado de la parte más importante que son los catalizadores. Como tal, ¿cómo definimos un catalizador? Después de hablar tanto sobre catalizadores, yo les pregunto, ¿qué es un catalizador para ustedes? Uy, ¿qué pasa con ese silencio? ¿Qué es un catalizador, ingenieros? Después de hablar de isotermas, esa pregunta es como fácil. Bueno, eh, un catalizador sería como una sustancia que no participa en la reacción, pero que disminuye como tal la energía de activación y de esa manera pues acelera o también disminuye la velocidad de la reacción. Ok, perfecto. Un catalizador es una especie química que interviene en una reacción química sin ser parte de la reacción química. De hecho, el término, las reacciones catalíticas, perdón, son muy abundantes en la ingeniería química. Entonces, un catalizador es una especie que participa o que no participa, perdón, que participa en la reacción sin ser parte de ella. Entonces, nosotros podemos dar algunas definiciones acerca de un catalizador. Por ejemplo, de la actividad catalítica. La actividad catalítica es una medida de la participación o de la capacidad que tiene un catalizador para catalizar. Entonces uno dice, un catalizador tiene una actividad catalítica alta. Quiere decir que tiene la capacidad de catalizar de muy buena manera una reacción. Entonces, uno tiene que pensar, bueno, si un catalizador no participa en la reacción, ¿cuál es la propiedad físico-química que le da la capacidad de ser tan importante en una reacción química? Entonces, uno diría el área superficial. Fíjate, yo cierro aquí esto. Entonces, uno diría el área superficial. El área superficial, si usted ve un catalizador, por ejemplo, luce así, el área superficial es muy importante. Como ustedes se pueden dar cuenta, no sé si en el tamaño de las diapositivas se vea que es como poroso, ¿sí? Como se ven como poros, ¿no? Sí, señor. Sí. Entonces, esos poritos donde pueden ingresar moléculas, todo eso hace parte de un compuesto, de un todo, que es un catalizador, y obviamente una de las propiedades más importantes es el área superficial, porque eso quiere decir que tiene más espacio para llevar reacciones de quimisorción y así el catalizador pues hace su trabajo. Porque si él no hace parte, cuando ustedes dicen que él no hace parte de la reacción, quiere decir que él no dona grupos. Es como si se empezara a desprender parte del catalizador y empezar a donar grupos para una reacción, pero eso no pasa. Entonces, la propiedad que tiene él es permitir una quimisorción
permitir que haya un intercambio. Ahorita voy a explicarlo con otro dibujito y eso es como la propiedad que él tiene. El área superficial tiene como la disponibilidad. Pasaron del, ¿qué? Del taladro al martillo. Bueno, entonces hay una medida, muchachos, para un catalizador y este dato sí es muy importante. Para que un catalizador resulte efectivo, la mayoría de catalizadores deben tener áreas superficiales entre 5 y 1000 metros cuadrados por gramo. Creo que ya han visto suficientes tablas con estas medidas, ¿no? El catalizador de gel de sílice daba 450, si no estoy mal. El carbón activado daba del orden de 500 a 1000 y la alúmina daba como del orden de 5, no sé si estoy bien. ¿O qué valores se acuerdan ustedes? Sí, profe, más o menos esos. Creo que la gel de sílice era 550. Ok. Entonces, si ustedes les piden el día de mañana un valor, si ustedes les preguntan qué valor debe tener un catalizador en área superficial para que sea bueno, recuerde el dato, entre 5 y 1000 metros cuadrados por gramo. No les pido que se aprendan los datos, pero más o menos tengan un estándar, como para que usted no diga 2 millones, no, 5 y 1000 metros cuadrados por gramo. Entonces, los catalizadores para que alcance, usted se preguntará, 1000 metros cuadrados, ¿cuánto? 1000 metros cuadrados es qué, más o menos. En un campo, ¿cuántos son 1000 metros cuadrados? Como algo de 10%, ¿no? Más o menos, sí. 10 por 100 metros, ¿no? O sea, si usted toma 10 metros y lo multiplica por 100 metros es la longitud que tiene una cancha de fútbol. Y 10 metros es como el arco, ¿no? Un arco más o menos, pues, porque todo lo tengo que explicar con fútbol. El arco mide, el arco es que ahorita es que bueno, ¿ustedes de qué hinchas son? No, mentiras. 10 metros es más o menos de la longitud de un arco, un pórtico, no sé. Entonces multipliquen ese valor, o sea, toda esa área en un rectángulo desde un arco al otro arco, son 1000 metros cuadrados. Entonces uno dice, ¿cómo pueden caber 1000 metros cuadrados en un gramo? No sé si ustedes lo habían visto de esa manera. 1000 metros cuadrados en un gramo es muchísimo, ¿no les parece? ¿Cómo puede uno meter 1000 metros cuadrados en un gramo? O sea, si uno extendiera el área de ese gramo, daría nada más que 1000 metros cuadrados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede lograr esos 1000 metros cuadrados? con los poros. Con los poros, porque los poros tienen área, pues, entre ellos, ¿cierto? O sea, el poro hace que si tú envuelves la molécula, pues tú empieces a meter, haga de cuenta que usted va a envolver una molécula de esas con papel aluminio. Entonces usted mete en los poritos y metiendo, llegó a los 1000 metros cuadrados. Entonces, un material que no sea poroso no puede llegar a áreas superficiales tan grandes, por lo tanto, por eso los poros son tan importantes. Entonces, casi todos los catalizadores sólidos, obviamente estamos hablando de que sea sólido, porque si no, no podría conservar esta forma, son casi porosos. También hay catalizadores líquidos, que ahorita les muestro cómo es la vaina con los catalizadores líquidos. Entonces, las propiedades geométricas de los poros, porque digamos que si un poro es más grande, que si es más superficial, que si es más profundo, pues eso tiene que ver con la catálisis de las reacciones, o más específicamente en la velocidad de la reacción química. Entonces, por eso es muy importante definir propiedades como área, tamaño de poro, volumen de espacios vacíos, fracción de poros, etc. Eso te puede dar un indicio de la reacción química. Listo. En cuanto al área superficial y al área y la actividad catalítica, existe un catalizador que se llama el níquel-Raney. No sé si lo pronuncié bien, o Raney. No sé si lo han escuchado antes, ¿nunca en sus vidas? ¿Cero? No, señor. No, pero en mi casa no. Ok, voy a escucharle tu canción de fondo, me desconcentró. Mentiras. Este material del catalizador níquel-Raney es un catalizador muy conocido porque interviene muy bien en las condiciones de oxidación y la hidrogenación. ¿Por qué? Porque es un material que absorbe, es un catalizador que absorbe oxígeno como hidrógeno. Entonces yo tengo una pregunta, ¿qué pasa si yo dejo
el níquel lo dejo, por ejemplo, encima de una mesa y me voy un rato. ¿Qué creen que va a pasar? Con el aire circundante. Tiene Se oxígeno. humedece, ¿no? Tiene oxígeno e hidrógeno. No porque no está formando H2O, es oxígeno e hidrógeno por aparte, ¿sí? Entonces ese catalizador tiene la facultad de absorber oxígeno, es muy propenso a absorber oxígeno e hidrógeno. ¿Listo? Entonces, ese catalizador pues tiene un área superficial bastante grande y pues obviamente eso tiene una incidencia en la cantidad de gas que puede absorber. Obviamente entre mayor área superficial, pues mayor hidrógeno y oxígeno absorbe. Entonces, cuando usted, por ejemplo, deja el catalizador así como está en la fotico, si usted lo deja así al aire libre, usted empieza a percibirlo caliente, empieza a percibir calor. Y eso es por la absorción del oxígeno. O sea, usted deja ese catalizador al aire y él empieza a absorber moléculas de oxígeno del aire y debido pues al calor que desprende, eso ya lo habíamos visto una vez, que las reacciones de absorción desprenden energía en forma de calor, pues uno puede percibir ese cambio térmico y dice, ¿listo? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué se está calentando el catalizador? Pues es porque está absorbiendo oxígeno. ¿Listo? Entonces ese catalizador es muy propenso a esos dos compuestos. Entonces no hay ninguna forma de que si usted deja la masa de níquel no poroso, eso es un experimento que se ha hecho, usted por ejemplo toma el níquel y que no lo trata, o sea, no sintetiza el catalizador, pues usted no percibe dicho calor. Entonces usted dice, bueno, yo no percibo dicho calor y en el níquel poroso sí, claro, el níquel poroso te está incrementando el área superficial, está absorbiendo moléculas, eso te representa una medida de calor, mientras que el níquel no poroso no pasa, lo cual indica que la porosidad pues interviene más en la actividad catalítica. Creo que eso ya está muy dicho hasta el momento, ¿listo? Entonces, la relación entre el área superficial, el grado de absorción, pues usted puede o ha conducido investigaciones inclusive con áreas hasta de 1500 metros cuadrados. Entonces existen investigaciones donde preparan catalizadores con áreas superficiales muy altas. ¿Listo? Entonces, pues ese es el juego entre el área superficial, la absorción, pero creo que ustedes ya están muy dateados hasta el momento sobre eso. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí? No, señor. Listo. ¿Alguien ha escuchado algún otro catalizador aparte del níquel y de los que hemos visto? ¿O cero? Nada, cero catalizadores. Profe, Y yo sí, algunos. las eolitas, no Las sé si está eolitas. bien, Ajá. porque yo encontré en lo que usted nos había mandado a investigar harto sobre las eolitas. Ok. La magnetita. La magnetita, esa no la tenía yo tan presente. Me suena como un mineral. Y pues la otra, la más común, que ahí por ahí nombraban que era la de níquel, la de hierro, La de y níquel. pues ya los otros que son soportados. Ok, la de níquel es, bueno, catalizadores soportados también vamos a ver, que es cuando tienes un soporte que te permite ampliar el área superficial, eso es otra forma de hacerlo, y el catalizador y el soporte debe ser un compuesto inerte que no participa en la reacción. Profe, ¿a qué se refieren con un catalizador pris- prismático? ¿Es que es? Pri- Pristino. no, pristino es es un término que se utiliza para usted decir virgen. Pristino es como natural. Es un, Ah, vale. es que usted dice eso. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene un catalizador que es sintetizado, compuesto, entonces usted dice, y que no ha hecho ninguna actividad, usted dice es pristino, o sea, es puro, no está modificado. Eso lo digo desde el punto de vista del adjetivo pristino. En investigación y en todo esto uno utiliza ese término para decir que es algo de origen natural y que no ha sido utilizado, que es virgen. ¿Listo? Entonces usted le puede decir a su compañero, Vale. usted le puede decir a su compañero por molestarlo, oiga, pristino. Bueno, chiste. Y lo deja sano. Profe, Señor. pregunta, ¿la arcilla activada en dónde entraría? ¿Eso sería un biocatalizador? La arcilla. Ay, ustedes me hacen preguntas muy complicadas. Bueno, una arcilla es algo que, si no estoy mal, está compuesto de aluminio y sílice. ¿Estoy bien, cierto?
Sí, señor, Sí, correcto. profe. Entonces, como la arcilla es algo, pues un compuesto de sílice y aluminio, usted me pregunta que de dónde viene el concepto de activado. Sí, más o menos, ¿a dónde entraría? Es cuando tengo entendido que es cuando tú coges el compuesto y lo modificas con algo. Por ejemplo, el problema de la arcilla es que la arcilla es muy compacta y la arcilla, cuando tú pones aluminio y sílice, forman unas estructuras tridimensionales que no siempre son muy favorables porque los compuestos no se pueden, digamos, meter entre ellas. O sea, creo que eso forma una estructura octagonal, algo así. Entonces, cuando tú dices arcilla activada, quiere decir que le agregas algún ion o algún cation para modificar levemente esa forma y como aumentarle la actividad catalítica. Más o menos por ahí sería. ¿Sí? Yo no las he tratado, pero sí alguna vez trabajé con arcillas y las arcillas tienen ese gran problema, tienen unas propiedades de absorción muy buenas, tienen unas propiedades mecánicas muy buenas, de hecho se utilizan muchísimo para el reforzamiento de materiales. Entonces tú utilizas las arcillas, pero el problema de las arcillas es que como están compuestas de sílice y aluminio, pues las estructuras que genera son muy complejas de que algo entre sobre ellas, alguna catálisis, alguna ordenación de un plano, entonces normalmente las arcillas siempre las modifican y yo supongo que si te dicen arcilla activada, quiere decir que le agregan algún ion o algún cation para mejorar esa propiedad. Eso diría yo, Helman. ¿Listo? Mm, no sé qué otra pregunta tienen de esas corchas. Ah, está bien, está bien, está bien. Listo. Entonces, ¿de qué estaba diciendo? Pues algún material es muy común en los laboratorios que se prepare su propio catalizador. De hecho, me gustaría que les voy a poner aquí una mini tarea que consulten. Recuerden que todas las tareitas las voy preguntando cómo se preparan los catalizadores. ¿Listo? Por Sol Gel. ¿Por qué? No, mentira, pero. No le, No, pero sí hay un método que es algo así no le había que se entendido el chiste. llama Sol Gel. Sol Gel, el cual consiste como agregar un líquido y mezclar y bueno. Ujú. También sí, también hay varios métodos, no solamente eso, también hay aspersión por secado, hay varias cosas que se pueden hacer para preparar catalizadores. ¿Qué les parece si, como dice aquí muy claramente, cómo se preparan los catalizadores? ¿Listo? Para que vayamos adelantando teoría. ¿Anotado? Sí, señor. Creo que la estructura de la arcilla es tetraédrica, octaédrica, tetraédrica. Es como TOT, se le conoce. Estructura. Eso significa que como es tetraédrica, forma un tetraedro y abajo se genera un octaedro. Eso tiene una estructura súper rara. Es como así. Yo acá dibujando me muero, pero es como algo así. Tetraédrica, octaédrica y tetraédrica. Ajá. Entonces tú miras eso y la arcilla tiene un espacio acá, que es donde pues puede interactuar. Entonces lo que yo he visto es que le agregan un ion o un cation para generar aquí otro punto. Entonces eso permite que un compuesto, que una reacción química llegue ahí, porque en estos planos es muy complicado. Eso es lo que yo me acuerdo sobre esas arcillas, pero tienen unas propiedades mecánicas súper buenas por esa estructura que tienen tan compacta. Uno las utiliza mucho para modificar propiedades de materiales. En esas también trabajé cuando estaba en la universidad. Trabajé con tres tipos. La virgen, la que no tenía ningún ion, y la que tenían dos iones que eran unas sales cuaternarias. Y eso hacía que el espaciado entre las capas se aumentara y tú pudieras polimerizar. Bueno, eso tenía un cuestión por ahí. Y eso son como un polvo, eso es súper fino. O sea, es un polvo muy, o sea, muy, con un tamaño muy pequeño y eso nomás en una pequeña cantidad, muy pequeña, modifica súper bien los materiales. Eso tiene hartísimas aplicaciones. Digamos que en términos de catálisis no la he trabajado. Por eso pues, les comentaba que tenía entendido que era eso. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando usted no puede alcanzar esos valores de área superficial que necesita, usted
puede utilizar un material soportado. Entonces, o portador, ¿sí? El material soportado es aquel que tiene un portador, ¿sí? Entonces, el portador es una sustancia o como un soporte literal que permite que el área superficial sea mayor. Si tienes un material muy granulado, tal cosa, es como si, en palabras más, palabras menos, es como dispersarlo, pero como el material naturalmente no puede tener esa forma dispersa, lo que hace uno es utilizar soportes, catalizadores soportados, y vamos a ver más adelante qué tipos de soportes hay. Obviamente el soporte debe ser inerte, imagínate donde el soporte pues participa en la reacción. Entonces vamos a ver cuáles son las sustancias más utilizadas para soportes. Los soportes son, inclusive pueden ser soportes esféricos. O sea, bueno, aquí me voy a morir de hambre dibujando como un soporte esférico, pero es algo como así. Entonces es un soporte inerte y el compuesto que sí cataliza, pues como que encaja bien y puede formar las esferitas o puede formar cilindros, etcétera. ¿Sí? Existen muchos tipos de soportes. Entonces, esos portadores pues permiten dispersar el área superficial y eso pues aumenta la capacidad catalítica. La dependencia de las velocidades de absorción también es muy importante porque si la velocidad de absorción es muy lenta, pues la reacción va a ser muy tardía y no se puede generar una catálisis. Bueno, ustedes saben que la absorción ya, esto está súper trillado, pues es la capacidad de formar un enlace entre una molécula y una superficie catalítica. Si esa velocidad es lenta, pues usted dice, no, pues toca aumentarla y usted sabe que la puede aumentar. Bueno, ¿cómo aumentaría usted la absorción? Qué buena pregunta. Si usted tiene una absorción lenta, ¿qué puede hacer? ¿Qué haría usted, ingeniero? Son preguntas para ingenieros ya graduados. Ustedes ya están ahí a punto de graduarse. ¿Cómo aumenta la velocidad de una absorción? Les preguntan allá en una empresa, bueno, ingeniero, ¿cómo hacemos? Entonces usted, ¿qué diría usted? Denme ideas. No sé, aumentando la Ajustando temperatura. las condiciones, sí. Temperatura, ¿por qué la temperatura? ¿Cuál es la explicación de eso? Porque pues La ponemos velocidad las cinética. moléculas, sí, las Favorece la energía cinética y hay más movimiento, entonces la molécula puede, cuando tú aumentas la temperatura, haces que la molécula se mueva más, pero no que se mueva planamente en la misma orientación, sino que ella gire, ¿sí? Ella se mueve en muchos planos. Entonces, quizás el punto por donde ya va a ser la absorción, si por ejemplo tú tienes nitrógeno con carbono, pongamos que esta sea la molécula, no sé, estoy hablando de una mina primaria, no sé. Tú tienes acá los dos, bueno, aquí me falta como otro. O sea, bueno, esto sería una mina terciaria, ¿no? La que está unida a tres carbonos. sí. Entonces, supongamos que la reacción es así, espérate que se me fue un electrón de más. Entonces, supongamos que esta es la molécula que se absorbe sobre la superficie y la superficie está por acá. Entonces, pues obviamente este plano no va a presentar quimisorción. El plano que genera quimisorción es el de los electrones. Si tú aumentas la temperatura, pues la molécula cambia su plano y se genera esto. Entonces la temperatura, evidentemente. Y obviamente una que parece muy obvia, pero no la han tenido en cuenta, y es la concentración del absorbato, ¿sí o no? Unas concentraciones bajas de absorbato pues la quimisorción es mala. Entonces tienes que garantizar una suficiencia molecular para que la absorción se vea favorecida. Quizás no sé en cuanto a la superficie qué otro tratamiento se le puede dar. Eso sería una buena pregunta. En cuanto a la superficie no sé qué se le pueda hacer para que absorba. Pero digamos que si el material tiene una buena porosidad, una área superficial, podemos decir que puede presentar absorción. Entonces eso es por si les preguntan. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando usted está trabajando, por ejemplo, áreas superficiales, pongamos aquí en la imagen, pues usted necesita materiales con porosidades, con radio de poros de 10 a 100. ¿Qué unidades está? Armstrong, algo Armstrong. así. Armstrong 10 a la menos 12, ¿no? a la -10. ¿A la menos 10? A la menos 12 es Picómetro. pico, nano es a la menos 9. Ujú. Armstrong es a la menos 10, Robert, seguro, no recuerdo. Sí, a la -10. Listo, gracias. Entonces, cuando usted, por ejemplo, habla de estos poros, entonces usted debe preguntarse, bueno, ¿qué tamaño de poros debe haber? Entonces, la medida
Más o menos está entre los 10 a los 100 angstroms. Entonces vea que son muy pequeños, pero ahí más o menos tienes un indicio de esos poros, qué imagen de unidades deben tener o qué dimensiones. ¿Listo? Sé que estoy tocando muchas cosas generales, pero había que cubrir esto entre los catalizadores. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Profe pregunta, bueno, pues no sé si es pues tonta la pregunta, pero ¿y el ¿El qué? Se le fue el internet, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sí, creo que se le cayó ahí. Bueno, esperemos que llegue. Entonces, puntos más importantes de un catalizador. Ya eso está mega claro. Es una sustancia que se puede añadir a una reacción para aumentar la velocidad sin ser consumida en el proceso. Ay, van a taladrar otra vez, por Dios. Los catalizadores aceleran una reacción al disminuir la energía de activación o al cambiar el mecanismo de la reacción. Ustedes ya vieron cinética, ¿cierto? Introducción, ¿cómo se le llama? Cinética y catálisis. No, catálisis. Sí, profe. Cinética. ¿Con quién vieron cinética? ¿Con Ana? Una no. Ah, no. Oye, Ana lo pone uno por allá a cantar en esos cursos, supongo, ¿no? Que es muy buena profesora. Entonces, ¿qué es la energía de activación? Después de ustedes haber cursado esa materia, ¿qué es la energía de activación? La energía necesaria, la que requiere Mínimamente, ajá. mínima, Sí. ajá, para poderse llevar a cabo. Una reacción. Ujú. Entonces, ¿qué es una reacción química? Defíname una reacción química. Vamos a hacer aquí preguntas elementales a ver cómo estamos. ¿Qué es una reacción química? Sí, A se transforma en B, pero ¿qué pasa entre A y qué pasa entre B? Por ejemplo, vamos a transformar 2A a B en presencia de B2. Entonces esto sería, si esto es una reacción química. Esto es una reacción química. ¿Y qué pasa en una reacción química? Si yo pongo B dos Hay veces, transformaciones. transformaciones, Sí. pero no Cambia se como su estructura. cambia su estructura. Hay transformaciones a través de los cambios de estructuras, porque A no se te puede transformar en B. O sea, A no puede tomar sus electrones y convertirse, transformarse en B. Un nitrógeno no se te puede transformar en un oxígeno. Entonces, son cambios estructurales, ¿sí o no? Entonces, para que esta reacción se dé, ¿qué debe haber? Un rompimiento, ¿cierto? Ah, se me quedó como una H. Quisiera ser buen dibujante, pero no puedo. Entonces debe haber un rompimiento de esto. ¿Y qué debe pasar con una molécula de A y una molécula de B? Deben generar un enlace, ¿cierto? Y obviamente que esto se da por duplicado. ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿usted cómo puede romper usted un enlace? Energía. Con energía, ¿cierto? Pongámoslo como H. Y cuando usted forma un enlace, ¿qué pasa? O sea, para romperlo usted necesita energía. Y cuando usted forma un enlace, ¿qué pasa? Cuando estaban viendo por allá en química orgánica mecanismos de reacción, yo creo que les hablaron de eso. Cuando usted forma un enlace, ¿qué hay? Liberación de energía, ¿no? Entonces, lo que determina el carácter exotérmico o endotérmico de una reacción, ¿qué es? Preguntas sencillas que hace el profesional. Sí, o sea, creo que era como la energía que desprende o que absorbe la reacción química. O sea, que si usted sabe que una reacción debe haber rompimiento y debe haber formación, usted puede necesitar energía para romper y se le genera energía cuando forma. Entonces, el carácter exotérmico se calcula como delta de H. Energía de los productos menos la energía de los reactivos. ¿No le hicieron esta formulita en química orgánica? Sí. Sí.
Y si la energía para formar productos es mayor a la energía, para la energía que desprenden los productos es mayor a la energía de los reactivos, la reacción es exotérmica. Y si la energía que necesita para los reactivos es mayor que la que generan los productos, la reacción es exotérmica. Si lo dije bien, endotérmica y exotérmica. Así se determina el carácter energético de una reacción, dependiendo de la energía. Entonces, aquí hay un requerimiento energético. El requerimiento energético mínimo para que esta reacción suceda, porque ¿qué es lo que motiva una reacción para suceder? Claro, la atracción intermolecular, los puentes de hidrógeno, todas esas atracciones de moléculas, de requerimientos de las moléculas a completar su octeto. Pero para que eso se logre, para que usted pueda mover una molécula, para que usted pueda romper un enlace covalente, usted necesita un gasto energético que se conoce como energía de activación. Es la energía mínima para que esto empiece a suceder, para que el mecanismo se dé. Obviamente que una reacción no es A produce B, una reacción tiene muchos pasos, casi que infinitos. Por ejemplo, A se me rompe en A puntico y A puntico. Este es el rompimiento. ¿Cómo se llaman estos compuestos así con punticos? Rompimiento heterolítico. Eso se llama rompimiento heterolítico, pues es cuando es... No, no es rompimiento homolítico. Ah, sí, rompimiento Homolítico, homolítico. cuando Cuando rompes, se rompen cuando en partes cada iguales. uno Ajá. tome un electrón. Correcto. Y normalmente es homolítico, ¿sí? Entonces el rompimiento homolítico. Esto se le conocen como intermediarios reactivos. Y estos se empiezan a separar y se empiezan a separar todos esos pasos cuando entonces después llega B y se acerca. Eso se le conoce como intermediarios reactivos. Y eso tú puedes ver pues en la curva de energía una cuestión así, desde el punto de llegada al punto de partida. Dependiendo del carácter de la reacción, pues el punto de partida necesita más energía o menos energía que los reactivos. El punto para lograr, el punto donde tú logras que la reacción se dé es cuando, como imagínate tú subir como tú lanzar una pelotica en una montaña. Si tú la lanzas con energía poquita, ella llega hasta un punto y se te devuelve, ¿cierto? Lo que tú quieres hacer es pasar la bolita al otro lado. Entonces la energía mínima que tú necesitas meterle, ¿cuál sería? La suficiente para que ella alcance el punto máximo y por gravedad ella baje. ¿Sí me van siguiendo en la historia? Sí, Entonces, en una reacción química pasa igual. La energía máxima, mínima que tú necesitas para que la reacción no se te devuelva es la que se logra en el punto máximo de energía. Si tú logras suministrar esa energía, ya la reacción va a suceder, tal cual con una pelotica de ping-pong, la tiras y si alcanza ese punto máximo, ella ya va a suceder, ya tiene la energía necesaria. Si no, ella se te va a devolver. A esa energía se le conoce como energía de activación. ¿Listo? ¿Lo expliqué bien? ¿Ingenieros o les estoy dando mucha carreta de química orgánica? Entonces, una reacción química tiene una deuda energética, una necesidad energética para llevarse a cabo. No todas las reacciones se dan simplemente al ponerles temperatura, porque cuando tú estás poniéndole temperatura, lo que tú estás haciendo es generar el rompimiento de la primera, pero no siempre o sea, hay un punto, por ejemplo, si tú tienes que meterle mucha temperatura, lo que hace la molécula es degradarse o formar un compuesto que yo no quiera, etcétera. Entonces, ese requerimiento energético lo puede dar un catalizador. ¿Listo? La energía está fundamentada en la aproximación de esas moléculas. Si yo tengo un catalizador que él me atrae A y me lo pone en contacto B, ahí es donde hace la contribución energética. Me está ahorrando la energía que yo necesito gastar para que A se acerque a B, porque por quimisorción me los acerca y ellos ahí solitos ya generan la reacción, se quimidesorben y ya me forma A y B. Entonces en ese punto ya me ayudó y mi requerimiento energético es menor. ¿Está claro entonces cómo un catalizador aporta energía? ¿Ingenieros? sí, profe. Bueno, yo no sé si hablo cosas que ya de pronto reconocen, pero es muy importante eso. Entonces, una reacción, ahí está el nombre del taladro. ¿Ustedes escuchan el taladro? Un poco. Tantico. Sí, no. Es que pasa justo, yo no sé, pero con el piso arriba están haciendo algo o algo así. Listo. Entonces,
No sé, no, qué manera de desconcentrarlos con eso. Listo, entonces el catalizador pues obviamente disminuye la energía de activación. Las enzimas, ¿dónde han escuchado enzimas? ¿Ya vieron bioprocesos? Bioprocesos, sí. Sí, señor. Ya la pasaron, me han hablado terrible de bioprocesos, que es muy dura. Trancas a muchas. Ahí Sí, más o menos. ¿por qué es tan complicada? Por el docente. Docentes, sí. Sí, ¿cómo se llama? ¿Hasib? ¿Hasib Sí, Ramón? José Ramón. Sí, lo alcancé a conocer en la presencialidad. Muy, a mí me pareció muy buena gente, pues me han dicho que es muy duro en la clase. Entonces, además que salen bien aprendidos de allá, ¿ok? Después de verla 3 veces, 2 veces. Entonces las enzimas son proteínas, son grupos de proteínas. Y una proteína es un grupo ¿de qué? ¿De qué están compuestas las proteínas? ¿De más proteínas? Uy, eso es una pregunta que el profe así debe estar allá revolcándose. Como que, uy, me dio un dolor. ¿De qué están hechas las proteínas? Empieza por A. Nadie sabe. Los que terminaron bioprocesos de aminoácidos. Entonces las enzimas son los catalizadores de las reacciones biológicas. ¿Dónde hay reacciones biológicas? Pues en el cuerpo. Los ciclos biológicos se dan a través de las enzimas. Entonces, estos tipos de catalizadores pues hacen parte de un grupo que también lo forman los catalizadores ácido-base, los catalizadores heterogéneos o también llamados catalizadores de superficie. Bien, entonces esto es mucha teoría que podemos ver. La idea es no irme tan lejos, simplemente que ustedes consulten que hay enzimas, que hay catalizadores ácido-ácido y que hay catalizadores heterogéneos o de superficie. Cuando habla de heterogéneos, pues tiene mucho sentido. La superficie es sólida y la fase es gaseosa o líquida, por eso le conoce como catalizadores de superficie o catalizadores heterogéneos. Los catalizadores ácido-base son catalizadores de fase homogénea que hacen reacciones de tipo Bronsted-Lowry. ¿Se acuerdan de las reacciones de Bronsted y Lowry? Eso es donde se ve en química orgánica también, ¿no? Reacciones ácido-base. Y reacciones de tipo enzimáticas que las ven en bioprocesos. ¿Listo? Entonces, bueno, esto ya está más que claro. El catalizador pues disminuye la energía del estado de transición. ¿Se acuerdan que les acabé de hacer la curvita? ¿Sí? Por ejemplo, esto es una reacción. El estado de transición es este de arriba, el de máxima energía, ¿sí? Entonces lo que hace el catalizador es disminuir este valor de energía. Esto llegamos hasta por acá. ¿Listo? No disminuye la energía de un estado diferente al de transición ni al de los productos. No es que los productos me los traiga más para acá. No. Disminuye la energía del estado de transición. Bien, en el caso de las enzimas, muchos procesos biológicos, por ejemplo el de nuestro cuerpo, hay millones de procesos biológicos, se dan a través del mecanismo de una enzima. Más o menos así funciona. Esta es una enzima funciona con el modelo de llave cerradura. Entonces, a diferencia de la absorción, que la absorción, por ejemplo, absorbes y fomentas que dos compuestos estén sobre la superficie, se acerquen y reaccionen y los desorbas. El proceso de la enzima es un proceso que le llama el complejo enzima-sustrato o funciona como el modelo de llave cerradura. Si ven, aquí en la enzima, esta enzima compite con un montón de compuestos. Por ejemplo, para diferenciarlos, pues pongo así, no sé qué figura me falta, un rectángulo. Entonces, la enzima tiene la forma geométrica perfecta para que el sustrato ingrese y una vez ingresado, él aquí intercambie grupos con la enzima y se rompa y después libere los productos. Así funciona una enzima. ¿Listo? Entonces, la forma es obviamente similar a la del sustrato. Parece un juego pues, como de niños cuando te ponen a encajar la figurita donde cabe. Entonces el sustrato cabe perfectamente acá, lo rompe y lo libera. La forma en que se rompe es a través de los grupos de las proteínas, de los aminoácidos que tiene acá, los intercambios con grupos, y de esa manera pues él hace su rompimiento. Se le conoce como complejo enzima sustrato o se le conoce como modelo de llave cerradura.
¿Para qué sirve esto? Yo creo que esta diapositiva se acuerdan casi todos ustedes. ¿Para qué sirve la actividad enzimática? Por ejemplo, producción de bioetanol. ¿Se acuerdan cómo se produce el bioetanol? ¿A partir de qué? Azúcar. Pero fermentación, ¿sí? Fermentación de azúcares. ¿Ustedes se acuerdan de esta diapositiva y esta diapositiva de masas 2? ¿Cómo son los procesos de fermentación? A través de levaduras. Ya se sabían esa historia, ¿no? Las levaduras son los catalizadores de la fermentación. ¿Por qué? Porque una levadura necesita cereales, una fuente de hidrocarburos, para tomar los azúcares y dependiendo pues del tamaño de los azúcares, ya sean azúcares grandes, si son grandes los hidrolizamos y se los hidrolizamos a azúcares fermentables, que son azúcares de menor peso molecular, como la glucosa y la maltosa, y la fermentación alcohólica, por ejemplo, es una reacción que es catalizada por las levaduras. ¿Por qué? Porque lo que hace la levadura es comerse el azúcar como sustrato, ella crece, se multiplica y su proceso metabólico hace que ella se coma el azúcar y lo transforme en desechos como el CO2 y el etanol. Técnicamente, cuando usted está tomando por allá una botellita de aguardiente de su preferencia, lo que usted está tomando es excreta de levadura, literal. La levadura pues, come el azúcar y excreta etanol y CO2. Sin la levadura, miren que la levadura no hace parte de la reacción. La levadura consume el azúcar y lo transforma en etanol. Entonces uno puede decir que la levadura es el catalizador de este tipo de reacciones. ¿Estamos ahí? Sí. Es sencillo, pero entonces el concepto de un catalizador es que participe en una reacción sin ser parte de ella. La levadura no, aquí no se forma óxido de levadura ni nada de esas cosas, simplemente el microorganismo unicelular, que es la levadura, se come ese alimento y genera el etanol. También se puede hacer con la levadura, pues pan, se puede hacer cervezas, puede hacer vinos, se puede hacer etanol. Cuando tú generas el etanol a partir de un proceso de fermentación, uno le conoce como bioetanol, que es de origen biológico. En la fuente de azúcar generalmente pues es la glucosa, está la fórmula condensada de la glucosa, pero pues son azúcares que las levaduras tengan la capacidad de procesarlos. No todos los azúcares los procesa la levadura. De hecho, nuestro cuerpo humano, eso también se los he dicho mucho. Nuestro cuerpo, ¿sabe que nuestro cuerpo humano puede procesar el almidón? ¿O qué? ¿Qué saben ustedes sobre eso? Moléculas son muy grandes. Pero nosotros comemos almidón mucho, ¿no? ¿De dónde tomamos el almidón? La papa, Y la yuca, por ejemplo, ¿sí? yuca también. Entonces, si nosotros no podemos procesar el almidón, ¿por qué nosotros comemos yuca y papa? No, porque es muy rica, ¿no? Por la cultura. Por la cultura, sí, porque no es que yo soy de Boyacá y o yo soy de Pasto y la cultura, y no. Pero, pues, entonces, ¿por qué? Mejor dicho, me voy más para atrás. ¿Por qué necesitamos comer? Para suplir el gasto energético. Suplir un gasto energético, ¿cierto? Y el gasto energético de un cuerpo humano se basa en qué acciones. Reparación, tejidos, limpieza de la sangre, etcétera. Ahora bien, ¿por qué necesitamos respirar? ¿Por qué nosotros tenemos que respirar? ¿Por qué no podemos vivir sin oxígeno? ¿Para qué necesita el oxígeno en nuestro cuerpo? Porque yo no puedo respirar amoníaco. ¿Por qué me muero si yo dejo de respirar? Ya intenté respirar amoníaco y no fue buena idea. O sea, estamos hablando de amoníaco. Yo no sé de pronto que ya estés por allá aspirado, pero estamos hablando de oxígeno. Es una buena pregunta, ¿no? Una pregunta que le puede hacer a un sobrino, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué nosotros tenemos que respirar? Y uno, pues, porque el ciclo de respiración celular, ¿no? Nosotros tenemos que producir moléculas de ATPs para que nuestro ciclo celular, nuestra síntesis de compuestos
necesarios para la vida se den y el oxígeno hace parte de ellos. El oxígeno es un compuesto que nuestro cuerpo necesita para realizar todos esos procesos biológicos, incluida la glucólisis, el ciclo de Krebs. ¿Han escuchado el ciclo de Krebs alguna vez? He escuchado por ahí el rap, pero no. Ese rap es súper famoso porque uno se, pues yo nunca me aprendí el ciclo de Krebs así. Digamos que ustedes ven bioprocesos, yo en mi universidad no vi bioproceso, vi bioquímica, que es pues literal la química de los procesos biológicos. Como tal, no te dicen un reactor, no te dicen nada, pero son procesos, te explican bioquímica, producción, síntesis de ATP, ciclo de Krebs, glucólisis. Y el ciclo de Krebs es un proceso de más o menos 12 pasos que obviamente se hace en un ciclo, o sea, el paso 2 se conecta con el uno y pues tú tienes que aprender bien porque tienes que balancear esos electrones. Entonces, todo el que pasa por ahí llega a YouTube y pone el rap del ciclo de Krebs porque la única forma es que uno se lo aprende que ATP sintetasa, produce, no sé qué. También me lo vi con una canción de Shakira, que también es súper súper chistoso. Entonces, ese ciclo de Krebs es una serie de reacciones, de 12 reacciones biológicas que hace el cuerpo, donde el oxígeno participa en 3 de ellas, si no estoy mal. Entonces, si nosotros no tenemos oxígeno y nosotros no respiramos, todos esos procesos se paran, por lo tanto, no hay respiración celular y morimos celularmente. Colapsa nuestro corazón, nuestro cerebro, etcétera, ¿sí? Más o menos por allá va la historia. Entonces, las levaduras no, o las levaduras o el cuerpo humano no tienen toda la misma capacidad de romper moléculas a azúcares fermentables o a compuestos, como yo les decía, la lactosa, que hay gente que es intolerante a la lactosa y es porque su cuerpo no tiene lactasas, que son las que rompen la lactosa en azúcares que el cuerpo pueda procesar. Por eso cuando usted toma leche que no es de lactosa, pues sí, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Cómo es que se infla el estómago? Entonces hay muchos gases por ahí, toda la cuestión. Eso es porque su cuerpo no asimiló la lactosa. Falta de lactasa. Yo tengo entendido, no sé si alguien me desmienta, que lo que hace la leche deslactosada no es romper las lactosas, sino incorporar las lactasas en la leche. No sé qué tan seguros están ustedes de eso. ¿Será que la leche deslactosada es la que no tiene lactosa? ¿Ustedes creen que es fácil quitarle la lactosa a la leche? ¿O qué creen ustedes? Ya viene con la lactasa, creo. Viene con la lactasa. Entonces, cuando usted se toma la leche con la lactasa, entonces usted ya ahí procesa. Sí, viene deslactosada, porque la lactasa rompe ahí la lactosa, pero pues, lo que hacen es agregarle las enzimas. Es más fácil agregarle Sí, las profe, enzimas que romper. pregúntele a Wilmer que le está haciendo un cursito de producción de derivados lácticos. Sí, interesante ese curso. Sí, confirmamos, compañero Wilmer. Lo dice quien lo está haciendo conmigo. Sí. Bueno, algo así entonces es. Bueno, aquí hay muchas cosas de qué hablar, pero algo así entonces es la leche lactosada. Entonces, así funciona este tema. Entonces, esto ya es algo que les había mostrado en masas 2. Ustedes ya saben que la fuente de azúcar, pues depende de lo que usted vaya a hacer la fermentación. Si, por ejemplo, la fuente de azúcar es desde el maíz, el trigo, la cebada, usted obtiene almidones. Hay que hacer rompimiento. Si usted, por ejemplo, lo hace de azúcar directamente, como la melaza, de dónde sale la melaza? Les voy a dar una pista. Valle del Cauca. Entonces, ¿de dónde se saca la melaza? Ya les di la pista. ¿Qué hay en el Valle del Cauca? Caña. De la caña. Entonces, la melaza. Y hay otro producto que se hace con la melaza que es muy conocido por nosotros. ¿La panela? La panela. La panela se hace con melaza. ¿Listo? Entonces, la melaza es una fuente de azúcares muy grande, que son Profe, azúcares. creo que la miel de abeja también tiene melaza, ¿no? Creo Creo. que sí, creo que la miel de abeja también pero es que la miel de abeja tiene un viajado de azúcares. Por eso es que la miel de abejas es el único compuesto en la tierra que no se descompone. ¿Sí sabían eso, no? Si usted deja leche, la leche se descompone. Si usted pone gaseosa, se descompone. Si usted tiene agua, se llena de microorganismos. Pero el único compuesto que no se descompone en la tierra es la miel, porque tiene una carga de azúcares tan alta que no
no se descompone. Pero entonces la pregunta es, si usted tiene un cultivo de caña, usted tiene dos opciones. Uno con la caña que hace azúcar, ¿no? Entonces la melaza, tengo entendido yo que la melaza no sirve para hacer azúcar. La verdad no conozco la razón, pero sé que con la melaza en los ingenios no pueden hacer azúcar. O sea, del jugo de caña utilizan otros compuestos, pero la melaza es como una miel y con la miel no se puede hacer el azúcar. Yo tengo entendido que con melaza tú no puedes transformarla en azúcar. O sea, el azúcar se hace por un proceso de cristalización. Cristalización es como formar con un azúcar diluido una fase sólida, entonces cristalizas la molécula de azúcar, eso es como un proceso de separación. Creo que los que están viendo, ustedes, Robert, William, están viendo masas 3, ¿no? Que tengo entendido. Y Natalie, Sí, señor. no sé si a ella les hablaron ya de la cristalización, pero la cristalización es la formación de una fase sólida a partir de una fase líquida. Entonces, cuando tú cristalizas selectivamente una parte de la mezcla, y pues si tú cristalizas la parte que te interesa, formas un cristal, formas el azúcar, y el solvente lo separas. Entonces tengo entendido que uno con melaza, no sé la razón, pero sé que uno con melaza no puede hacer azúcar. Entonces la melaza le encontraron el uso de la panela. Por ahí va la historia. ¿Listo? Bueno, ¿en qué momento me puse a hablar de panela en vez de catalizadores? No sé, ustedes ya saben pues que la separación del alcohol y las vinadas se hace a través de destilación. Listo. Hay un ejemplo muy conocido, ya casi voy a acabar, aunque tengo como 1000 diapositivas, pero le podemos ir dando poquito a poco, que es la anhidrasa carbónica. ¿Han escuchado de la anhidrasa carbónica? No, pues quién yo no. Entonces, la enzima anhidrasa carbónica cataliza las reacciones reversibles del dióxido de carbono y agua para formación del ácido carbónico. O sea, cataliza la reacción de ácido carbono y agua para formar ácido carbónico. Bueno, ¿y para qué sirve formar ácido carbónico? Entonces, cuando las concentraciones de CO2 son muy altas en el cuerpo, la anhidrasa llega y lo transforma en ácido carbónico para eliminar las concentraciones de CO2 del cuerpo. ¿No les parece muy ingenioso eso de parte del cuerpo? Lo es, ¿no? Entonces, esa anhidrasa, cuando cuando el cuerpo humano detecta cantidades de CO2, pues que obviamente son mortales si no se retiran, él llega y dice, todo bien, voy a catalizar esta reacción y voy a formar ácido carbónico. Entonces, esta concentración disminuye y el cuerpo está ok. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo de las muchas reacciones que un catalizador o como una enzima puede catalizar. No simplemente es para la formación de un producto deseado, sino para eliminar un reactivo indeseado, como es el caso del CO2. Entonces, si usted regula además la concentración de ácido carbónico en la sangre y tejidos, pues además de eso, la enzima puede mantener a través de esa formación de ácido carbónico, aparte de reducir las concentraciones de CO2, a través de la formación del ácido carbónico, pues se regula el pH del organismo. Entonces, mire que tiene un montón de usos. Así es más o menos como funciona como es la anhidrasa. Si ustedes me preguntan de qué está hecha una enzima, pues una enzima también pues, está hecha de proteínas, obviamente, pero también está compuesta de muchos metales. Así es como más o menos funciona una enzima. Preguntas hasta ahí, ¿cómo van con la historia? ¿Bien o ya están aburridos un poquito? ¿O ponemos que una película o qué? Bien, profe. Bueno, entonces tengan en cuenta la anhidrasa carbónica, ¿listo? Reduce la concentración de CO2, regula el pH a través de la formación del ácido carbónico. Entonces, esta es la curva de la anhidrasa carbónica. Por ejemplo, sin enzima, esta es la energía, el diagrama de energía de la reacción. Se ven los reactivos CO2 más agua y los productos ácido carbónico. Sin la anhidrasa carbónica, la energía de activación pues tiene esta magnitud. No está como tal el valor en el diagrama, pero se puede ver. Más o menos, no sé si está... No, creo que no tengo el valor. Pero este es el valor que debería alcanzarse sin enzima. Y con enzima los requerimientos energéticos bajan casi la mitad. Entonces, si bien CO2 más agua te puede dar
ácido carbónico, pues si no está en presencia de enzima, la reacción no se va a favorecer. Si la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos, el delta de energía, perdón, si la energía de los reactivos es mayor a la energía de los productos, la reacción se le conoce como exotérmica porque el delta H es negativo, productos menos reactivos y productos son menos, entonces da un valor negativo. Y si tenemos reacciones endotérmicas, pues la energía de los productos es mayor que la de los reactivos, entonces el delta de H es positivo, quiere decir que esta reacción necesita energía, que es en forma de calor, temperatura, y esta reacción no se favorece tanto con la temperatura, puesto que ya energéticamente ya no libera. Si usted va a una industria y lo ponen a hacer una reacción química, usted no siempre responda que una reacción se favorece con la temperatura. Porque no necesariamente una reacción se puede favorecer con la temperatura. Si es una reacción exotérmica, pues simplemente es una reacción que libera energía, ¿cierto? Favoreces con temperaturas de que se muevan las moléculas, pero no es la forma más apropiada de favorecerla. Mientras que una reacción endotérmica sí, porque necesita directamente la energía para que ya suceda. Listo, eso es un dato que les dejo. Las enzimas tienen una velocidad enzimática, entonces la velocidad de reacción de enzimas rápidas es de 10 a la 4 a 10 a la 6, o sea, estamos hablando de 10.000 a 1.000.000, ¿sí? De reacciones por segundo. O sea, miren la cantidad, 1.000 reacciones, perdón, 1.000 de reacciones, 1.000.000 de reacciones por segundo. 1.000.000, es demasiado, ¿no? 1.000.000 de reacciones por segundo es la forma en que tú mides la velocidad. ¿Listo? Bien, entonces, aquí tengo, si se compara con una reacción no catalizada. Si una reacción, por ejemplo, es no catalizada, puede llegar a alcanzar a las 0.2 reacciones por segundo. O sea, estamos hablando de que sin catálisis, 0.2 reacciones por segundo. Entonces estamos hablando que necesitan 5 segundos aproximadamente para que una reacción se dé, una reacción por 5 segundos, mientras que con un catalizador puede llegar a 1.000.000 por segundo. Creo que la diferencia es bastante notoria, ¿cierto? Entonces, pues ese es el tema con las reacciones catalizadas en términos de velocidad y en términos de diagramas. No sé si hay alguna duda hasta ahí o todo va en orden. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Una Hellman pregunta no hay o una Wilmer pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero creo que no es como... Todas las preguntas son... Bueno, sí, sí es del Hágale. tema, pero creo que más adelante, acerca de envenenamiento del catalizador. O sea, ¿qué pasa con la energía de activación? O sea, no la toca. Yo lo que leí, creo que el semestre pasado, pero esa duda la tenía para el profesor, pero como no tuvimos clase, entonces se quedó ahí. O sea, el envenenamiento es como una sustancia que llega y toca el catalizador y entra ¿cómo se llama eso? En los poros y se estanca en los poros y ya no ocurre como la absorción. Eso era como que lo que yo Listo. entendía, Y pero eso es. ¿Y no, cómo cree que se estanca? no sé, por un enlace. Por un enlace. Pues, Entonces un envenenamiento es que genera un enlace y no se rompe ese enlace, o sea, no pasa el segundo paso, perdón la redundancia, que es desorberse. Forma el enlace, pero el enlace se queda ahí. Entonces es un sitio activo que usted pierde, ¿sí? Recuerda que el proceso es formar el enlace, quimisorción y desorción, que es liberarlo, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, tiene un sitio activo y se forma un enlace y ese enlace se estabiliza ahí porque no hay la suficiente energía, la velocidad de desorción es muy baja o la velocidad de absorción es muy alta, se forma un enlace. Entonces, estos que estoy representando en rojo son enlaces que no se pueden eliminar, no se completa el proceso de quimisorción. Entonces, este sitio activo y este sitio activo y este sitio activo se pierden. Entonces uno habla de envenenamiento. La superficie del catalizador empieza a perder área. Y esto empieza a suceder, plan, empieza a suceder, plan. Eso dice que el catalizador empieza a perder su capacidad catalítica. sí, Ah, profe, ¿y qué pasa con la energía de activación? O sea, con la gráfica que tenemos ahí.
Pues si el catalizador pierde su capacidad catalítica, Volvemos a... él empieza a perder lo que puede soportar, lo que puede otorgar. Entonces la reacción empieza a disminuir la energía. O sea, esta curva azul alcanza la curva roja. Ah, ok. Eso es lo que sucede en el envenenamiento. Ahora, aquí tengo, no sé si en la 2, porque creo que ese es contenido de la 1, se discute eso. Yo no me acuerdo, creo que aquí no se discute sobre envenenamiento, pero se puede mirar, de pronto traemos algo y revisamos. Como yo estoy más o menos ahí marcando pinitos con las dos líneas al tiempo, porque pues me dieron las dos líneas de un guamazo, pues vemos a ver qué podemos juntar y vemos si podemos hablar de envenenamiento. Pero básicamente esa es la razón. O sea, usted tiene el concepto bien, Angelo. Forman enlaces y esos enlaces no se rompen, no se liberan y se pierden sitio activos. Y eso va pasando progresivamente hasta que el catalizador ya pierde su actividad. Normalmente eso se da después de varios usos. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Yo creo que clasificación de los catalizadores hay un montón. Venga, les digo en qué diapositiva voy. En la 12 y son 59. ¿Se aguantan o qué? No, obviamente no voy a dar las 59. Voy a dar aquí unas. No es que nos aguantemos, no, sino que alcance. No, pues ya alcanzo. No, mentira, no alcanzo. Me falta mucho todavía. No, voy a hablar algo sobre la clasificación, como para que ustedes se lleven una idea y le vamos dando poquito a poco. ¿Sí? ¿Cómo se pueden clasificar los catalizadores? Usted puede clasificar una cosa dependiendo de lo que usted se le dé la gana. Usted puede clasificar el cuerpo humano según el sexo, según la estatura, según el peso, según, según qué más, según el color, La, según la edad, muy bien. Entonces usted puede clasificar una cosa como usted quiera. Aquí cuando ustedes les hablan de clasificación de algo, yo creo que lo que debería de decir es clasificaciones más usadas, porque estamos de acuerdo que usted puede clasificar cosas como usted quiera. En el caso de los catalizadores, los criterios que se utilizan para clasificarlos son principalmente cuatro. El número de fases que necesitan para la reacción, si es homogéneo o heterogéneo, si es el tipo de reacción y el área de aplicación, bioprocesos, petroquímica, etcétera, según la estructura que él tenga, puede ser cristalinos, sólidos, etcétera, y según su composición, como por ejemplo luminatos, silicatos, arcillas, etcétera. Entonces, son como las cuatro clasificaciones. Esos catalizadores nos dan cuatro o tres tipos de reacciones principalmente. Están la catálisis, que es catálisis homogénea, la catálisis homogénea heterogeneizada y la catálisis heterogénea. Aquí les voy a pedir que busquen, que me amplíen este diagrama. ¿Cuántas consultas llevamos? Una, ¿no? La de síntesis de catalizadores y esta es la segunda consulta que les voy a dejar hoy. Entonces, que expliquen qué es la catálisis homogénea. Ahí les doy una pista. Ya les había dicho que la catálisis existe homogénea. Homogénea es que el catalizador está en la misma fase que la reacción. Y esas reacciones principalmente son las reacciones de ácido-base y las catálisis por metales de transición. Buscan esto, ojo, lo buscan. La otra, pues que es la que más están habituadas, es la heterogénea. Entonces, hay dos que son los másicos, que son los que conoces como bulk, que son los que simplemente tienes el catalizador como tal, y los catalizadores soportados que sirven para ampliar el área superficial. Y hay un intermedio, un híbrido entre ellas, que se llama catálisis homogénea heterogeneizada. Bueno, también está por acá la catálisis de enzimas, biocatálisis, que está por acá extra, me faltaba este. El cuarto grupo entonces sería la catálisis homogénea heterogeneizada. ¿Qué les quiere decir a ustedes esos nombres? Homogénea heterogeneizada. Que pasa de ser homogénea a heterogénea. Hay un método para heterogeneizar esta reacción. Yo no les había dejado esta consulta antes. Es la primera vez. Teniendo lapsus de memoria. La catálisis homogénea heterogénea creo que sí. Pero les había dicho que buscaran la de ácido base. No, la No, primera eso no. consulta fue consultar un reactor, bueno, una reacción heterogénea. Ok, entonces van a ampliarme este cuadro, ¿listo? Van a decirme qué es, eso lo deben saber todos. La próxima clase les voy a preguntar. No sé si, bueno, aguanta hacerles como un quiz, ¿no? Ok, hacemos. Voy a ver si les traigo un quiz y hacemos un quiz sobre las consultas. Las consultas serían como lo que llaman en este segundo corte.
Todo el tema de la porosidad, todo lo del catalizador y esto. ¿Qué es una reacción de ácido? Bueno, esto, si usted se acuerda de química orgánica, esto sale. Una reacción de ácido base y una por metales de transición. Son reacciones homogéneas, o sea, el catalizador está en la misma fase. La catálisis homogénea heterogenizada la consulta, en la biocatálisis pues pueden leer un poquito de bioprocesos y la heterogénea es de la que siempre venimos hablando. Nosotros en este curso hemos cubierto esto nomás, catalizadores básicos. No hemos hablado todavía ni de soportados ni de heterogénea. Las reacciones heterogéneas más o menos son el 90% de las reacciones catalizadas y estas homogéneas son el 10%. ¿A dónde están estos dos? Pues no los categorizo en esta cuenta. O sea, cuando son en fase igual o fase diferente, más o menos heterogéneas son 90 y homogéneas son 10. O sea, las reacciones catalíticas homogéneas son muy poco comunes. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues son catálisis donde el catalizador sí participa en la reacción con algún grupo. Entonces el grupo funciona, aporta una velocidad y genera el producto. ¿Se acuerdan de la reacción que vimos con la arcilla epóxica? La primera clase que tuve con ustedes. ¿Qué tipo de reacción sería esa? Que era una reacción de autocatálisis, pero ¿en qué fase estaba? Homogénea. Homogénea. Entonces, también ahí podríamos incluir la reacción homogénea de autocatálisis. La catálisis de esa reacción se da por OHs y los OHs pues te generan velocidad de reacción. Entonces, esto es como una clasificación. Obviamente que esto es muchísimo, ¿sí, muchachos? Esto es demasiado para cubrir. No todo está en los contenidos, por eso les dejo las consulticas. A ver, esta es una diferencia entre la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea. La homogénea, esto ya lo habíamos dicho, es una sola fase, implica que en la solubilidad, cuando tú estás hablando de catálisis homogénea, quiere decir que estás hablando de una sola fase, entonces implica el término de solubilidad de catalizador. Entonces, tú tienes un catalizador líquido, para una reacción líquida, tienes que pensar en la solubilidad que vaya a tener. Aproximadamente se cubre entre el 10 y el 15% de los procesos industriales, mientras que la catálisis heterogénea pues abarca el 80 al 90% de los procesos industriales. Es muy común la catálisis heterogénea realmente. Y se requieren al menos dos fases para llevar a cabo esta reacción, ¿sí? La fase del catalizador, que normalmente es sólida, y la reacción de la fase que puede ser la otra fase que puede ser líquida o puede ser gaseosa. Aspectos relacionados a la eficiencia en cuanto a la reacción homogénea heterogénea, centros activos. Entonces, en la heterogénea, pues obviamente los centros activos o los sitios activos, más bien sitios activos en la heterogénea son solamente los átomos superficiales. ¿Por qué? Porque la catálisis heterogénea se da a través de la adsorción y la adsorción es un fenómeno superficial. Entonces solamente me interesan los sitios activos de la superficie. Mientras que la homogénea, como hay solubilidad, todo el aspecto del catalizador ingresa en la reacción, por lo tanto los sitios activos de la heterogénea son todos. La concentración en homogéneas son bajas, mientras que la heterogénea son relativamente altas. La selectividad de la catálisis homogénea es alta, mientras que la heterogénea es media alta. Problemas de difusión, pues como la homogénea solamente involucra solubilidad, pues no hay difusión. Y el problema de la difusión, o sea, la difusión es como pasar de la adsorción a la absorción, ¿sí? Entonces una molécula absorbida en la superficie y se empieza a difundir, eso se convierte en una absorción y eso no sirve porque después no se va a poder liberar. Entonces la difusión es un problema común, es un enemigo de la catálisis, la difusión, ¿sí? La difusión convierte una absorción con D en una absorción. La absorción no me sirve, entonces la difusión es un problema. Sin embargo, en las reacciones heterogéneas se controla por transferencia de masa, ¿sí? La transferencia de masa regula que la difusión no se dé. O sea, liberas rápidamente, agregas, liberas, absorbes, liberas y no hay problemas de difusión. Las condiciones de reacción entre la catálisis homogénea son entre 50 y 200, son bajas, y la heterogénea son altas porque favoreces, son medidas severas, no, ahí son, la palabra es media, entonces ahí tú necesitas relativamente temperatura media, temperaturas altas con presiones bajas y altas, ¿sí? El tema de la presión en la absorción es bastante importante. La aplicabilidad, como ustedes se pueden dar cuenta, la homogénea pues va ganando muy bien hasta este punto, ¿cierto?
Entonces uno dice, no, pues profe, parece que la homogénea es muy buena, ¿no? O sea, hasta este punto se ve muy buena. Entonces, ¿por qué la heterogénea creen que es la más utilizada, sabiendo que la homogénea es la mejor? Acá dice, la aplicabilidad es baja en la homogénea y en la heterogénea es alta. ¿Por qué creen que la aplicabilidad es alta en la heterogénea? ¿Qué les dice la lógica, muchachos? Hola, ¿se fueron? Que hay pocos procesos que ocurren en igual fase. ¿Pero por qué? Ah, ok, no. No, hay muchas reacciones homogéneas. Muy bien, no, Ángelo, perdón. Encontrar el catalizador adecuado. ¿Cómo? Encontrar el adecuado. No, va tanto. ¿Cuál? Está cerca, pero no, es por el tema del catalizador. ¿Ustedes creen que recuperar un catalizador homogéneo es fácil? Ah, de pronto por ese lado sí. Si se disuelve y eso es muy complicado. Ujú. Entonces, dado que la catálisis heterogénea es como tan buena por el tema del área superficial, que te puede recuperar el catalizador sin dificultad, pues es por eso. Cuando hay pérdida de actividad catalítica, o sea, cuando el catalizador deja de funcionar. En la homogénea, cuando hay pérdida de sitios activos. Como el sitio activo de una catálisis homogénea es un grupo reactivo, o sea, una catálisis homogénea es que el catalizador te aporta un grupo reactivo para que ella dé. Entonces, si él pierde los sitios activos, si pierde los grupos reactivos, pues muere. Por ejemplo, la catálisis de la reacción que estudiamos se da a través de los hidróxidos. Si hay pérdida de hidróxidos, entonces la reacción se empieza a desacelerar. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, hay pérdida de actividad catalítica. Mientras en la heterogénea hay dos fenómenos. Uno que se llama sinterización. ¿Han escuchado antes sinterización? Muchachos, Sí, pero no lo recuerdo. ¿no? Bueno, envenenamiento sí. Sinterización es, digamos, como que usted tiene el catalizador y empieza a ver como una transformación sólida, o sea, como que el material se empieza como a endurecer, como a perder esa capacidad de absorber, de moverse, se empieza como a solidificar, más o menos eso es, como empieza alguna transformación de estructura y se empieza como a endurecer. Tengo entendido que esa es la sinterización. Y el envenenamiento, pues ya lo acabamos de explicar, ¿listo? Bueno, ¿qué más hay en cuanto a las propiedades? La estructura de la homogénea es definida, en la heterogénea no es definida, la estabilidad térmica en la homogénea es baja, la estabilidad térmica al ser un sólido es alta, la separación del catalizador, esto ya lo había dicho, generalmente es laboriosa en la homogénea. Recuperar un catalizador homogéneo es durísimo porque tienes que hacer un tratamiento para eliminar específicamente ese compuesto. Entonces imagínense si tú solubilizas un catalizador en una reacción, ¿cómo lo vas a recuperar? Mientras que en la heterogénea, por ejemplo, si tú haces un lecho fijo, ¿saben qué es un lecho fijo, no? Ponen el lecho con el catalizador, pues es relativamente fácil, porque usted hace simplemente pasar los reactivos, se transforman a producto, termina la reacción y extraes el lecho. Entonces es fácil. O si lo haces en suspensión, pues solamente tienes que filtrar. Suspensión significa pues que obviamente el catalizador esté por ahí, sólido. Entonces tú simplemente haces un proceso de filtración, haces pasar los productos y el catalizador lo filtras, literal. Y en el hecho fijo, pues dice que no es necesario, pero pues cuando digo no es necesario es porque simplemente él siempre va a estar fijo. Entonces lo único que retiras es la corriente de reactivos y simplemente el lecho te quedó ahí. ¿Sí? Es como que pones el sólido y haces pasar los reactivos y ya te da. ¿Me van siguiendo ahí la historia? El reciclado del catalizador en las homogéneas es posible si lo logras recuperar y en la heterogénea no necesitas eh,
reciclarlo, ¿sí? El costo por pérdidas de catalizador es alto, porque pues obviamente es muy difícil recuperarlo en la homogénea y en la heterogénea pues es casi se metió una oscurecida acá, está lloviendo muchísimo en el país. O sea, cuando les di clase estaba aquí súper de día y no me di cuenta y estoy súper oscuro. Bueno, esto lo hablamos en la otra clase que ya me cansé de hablar. Esto después miramos reacciones de fase homogénea, fase heterogénea. Estos son apuntes que yo tengo sobre catálisis. Hay muchas cosas que les puedo hablar acá. Pues después vamos a ver cómo la estructura cristalina. Creo que alguien me preguntó algo sobre los cristales, ¿no? ¿No fue Helman? ¿O fue Robert? No, yo no. Bueno, no sé si alguien me preguntó Yo sobre tampoco. prismática. Yo pregunté acerca de las arcillas y usted comenzó a hablar acerca de las estructuras. Ajá, entonces eso es como un problema. Las arcillas son que forman estructuras cristalinas y hay muchas estructuras cristalinas que interfieren en la catálisis. O sea, tú también tienes que ver qué tipo de catalizador es. Entonces aquí les voy a presentar algunas distancias entre átomos que son favorables para la catálisis. Bueno, esto tiene hay muchas cosas que les podría hablar, pero vamos a ir un poquito a poco porque yo sé que es mucha teoría y ustedes por ahí se me cansan. ¿Qué les parece si la dejamos hasta acá? Está bien. Profe, Señor. yo quería